¿Quieres aprender acrobacia pero no tienes experiencia? No te preocupes, ya que el día de hoy te enseñaré las 5 acrobacias que son más fáciles de aprender. Solo mira este video hasta el final. Bienvenido una vez más a este tu canal Explaining Capoeira. Si esa es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas en el botón que vas a ver aquí abajo y también actives las notificaciones para que YouTube te mande un mensaje cada vez que suba un video. Las acrobacias que vamos a aprender el día de hoy son pensadas para los iniciantes. Más adelante realizaré una colección también de 5 acrobacias de un nivel un poco más avanzado. Todos estos movimientos serán de forma progresiva. Iniciaremos con lo más sencillo y poco a poco iremos subiendo la dificultad. Ahora a esto le agregaremos una trayectoria y nos ayudaremos de los brazos para lograrlo. En lugar de iniciar estático en esta postura, los brazos nos ayudarán a girar,
Entraremos ahora en las piernas, apoyándonos de la misma forma en el árbol, y cuando mis piernas se despegan del piso, proyectaré las rodillas hacia mi pecho. Pero hay que tener cuidado del siguiente error, que es lo que mucha gente comete. Suben y jalan las rodillas al pecho, pero con su tronco apuntando siempre hacia el piso. Lo que nosotros tenemos que hacer es una rotación. Si apoyo el brazo derecho, mi rotación será hacia el lado izquierdo para poder proyectar nuestras piernas y que nuestro tronco ya quede apuntando hacia otra dirección. Al igual que en el macaco, hay que tener mucho cuidado con no girar nuestra cadera antes de saltar, porque si no terminará haciendo una vuelta de carro con una mano. Tengo que saltar cuando mi cadera está proyectada hacia arriba. Seguiremos la misma base del anterior, que es aprovechar la trayectoria. La única diferencia es que realizaremos el salto antes de colocar la mano en el piso. Y para lograr este salto es importante que trabajemos primero haciéndolo de frente para tener mayor seguridad. De frente comenzaré a proyectar mis brazos hacia adelante al momento de que las piernas saltan. En ese momento voy a seguir esa misma trayectoria y termino de esta forma. Ahora el mismo salto, intentando jalar las dos piernas al mismo tiempo. Ahora a este salto lo comenzaremos a hacer, pero lateral. Entonces proyectaré mis brazos lateral mientras mis piernas saltan. Cuando ya haya entendido el salto lateral, seguiré realizando la misma trayectoria, pero con mi cadera y mis piernas desde este ángulo. En lugar de salir de esta forma, saldré
desde aquí. Ahora solamente es enfocarnos en el ángulo de salida de los brazos. En lugar de iniciar de esta forma, lo realizaremos cada vez más por encima. Estos ejercicios que realizamos de brincar lateral son para ir perdiendo el miedo de proyectarnos hacia atrás, pero es muy importante que nuestra mirada sea la que nos va a guiar siempre dentro de estos movimientos. Cuando brincamos lateral, nuestra mirada debe ir por detrás de nuestro hombro y siempre mantenerla sobre el piso, para que así cuando nosotros brinquemos en línea recta hacia atrás, lo primero que impulsemos sea nuestra cabeza para poder ver el piso lo más rápido posible. Existen formas más sencillas de hacer este movimiento, pero siempre es asistido. Lo que yo intento enseñarte es una manera de poder realizarlo por tu cuenta. ¿Te gustó este video? Ahora te pido que me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo estás y activando la campanita de las notificaciones. Al igual, déjame tus comentarios aquí abajo para que yo vea qué es lo que tú quieres ver en este canal. No olvides que tenemos la primera clase en vivo el sábado 26 de enero a través de este canal, así es que mantente atento a los demás videos. De igual forma estamos muy felices porque ya pudimos entregar la playera de nuestro último sorteo y aquí les voy a dejar la foto. También quiero agradecer a todas las personas que están confiando en este proyecto y quiero mandar saludos especiales a Ogun Capoeira Alvear, ya que siempre ve y siempre comparte mis videos. Te mando un fuerte abrazo. A Roger Deco, que nos sigue desde Israel, a mi gran amigo señor Dulodo y a sus hijas Julia y Ludmila, que nos siguen desde Argentina. También un fuerte abrazo para todo el grupo Archi Capoeira de la Ciudad de México, a mi gran amigo instructor Homem de Ferro del grupo Capoeira Brasil de Paraná y en general a toda la comunidad que sigue muy de cerca este canal. Y aquí te dejamos un pequeño avance de nuestro siguiente video.